ahora vamos a revisar, basados en la presentación anterior, donde vimos todos los componentes de la red de fibra óptica, vamos a enfatizar un poco en lo que es la limpieza de los conectores de fibra óptica. Este es uno de los pasos más importantes, es una de las causas de mantenimiento más grande que se tiene dentro de una red de fibra óptica residencial, entonces vamos a darle mucho énfasis en esta presentación. Y pues vamos a revisar cuáles son las características principales de los conectores, cómo se afectan y cómo podemos solucionar muchos de los inconvenientes que nos vamos a encontrar. Ya vimos la férula del conector, ya vimos que es esa pequeña parte que tenemos en la punta de los conectores, que es de un material cerámico. Al ser un material cerámico también quiere decir que es un material bastante delicado, es decir, estos conectores los debemos tratar también con mucha delicadeza. En la punta del conector, si lo miráramos de frente, veríamos exactamente lo que tenemos en la presentación. Veríamos varias capas cerámicas, en donde ya habíamos revisado la composición de la fibra óptica, habíamos visto que existía un núcleo y existía un revestimiento. En el conector y en la punta del conector vamos a ver exactamente lo mismo. Este pequeño punto que vemos central, este pequeño punto en el centro, va a ser el núcleo del conector, el núcleo de la férula, por donde va el 80% de la información. El segundo círculo, que está en un gris mucho más oscuro, vamos a encontrar el revestimiento, por donde permite que la luz viaje a través del núcleo, hace como que permite que la luz rebote dentro de esto y no se vaya a salir, y permite el envío de información. Y lo que vamos a tener es que el resto que vamos a ver dentro del conector, el resto de lo que podríamos ver si lo revisáramos con un microscopio, pues ya es simplemente cerámica. Los dos puntos importantes y lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar un conector es el núcleo y el revestimiento. Aquí podemos observar los dos casos en donde tenemos una férula limpia y tenemos una férula con partículas de polvo. Hay que aclarar que así el conector venga de fábrica, el conector puede venir sucio. Así sea la primera vez que abrimos el conector, lo sacamos de la bolsa, no quiere decir que el conector venga limpio, igual puede venir sucio. Entonces debemos hacerle la limpieza al conector. Hay varios factores, este es uno de los factores por los cuales los conectores se afectan, y son partículas de polvo. Entonces recordemos que el núcleo, por donde está viajando el 80% de la luz, es de 9 micrómetros, es casi que imperceptible al ojo humano. Es una parte muy pequeña por donde va viajando la información. Quiere decir que una partícula de polvo podría tapar hasta el 30-40% de la luz que está viajando a través del conector. Entonces por eso esta limpieza es importante. Si nosotros miráramos el conector y a simple vista no veríamos ninguna afectación, pero ya a nivel microscópico las afectaciones empiezan a causar daños dentro de la red y empieza a generar problemas. Entonces uno de los tips es que independientemente de que el conector venga de fábrica, lo vamos a limpiar. Segundo, cada vez que manipulemos un conector, lo retiremos, lo conectemos o lo desconectemos, de igual forma debemos hacer limpieza de conector. Hay 4 factores, hay muchos más factores, pero hay 4 factores principales cuando estamos hablando de la suciedad o lo que me puede afectar la férula del conector. El primero que vamos a revisar es el de polvo y suciedad. Entonces esto se da mucho porque en el ambiente, en cualquier tipo de ambiente, siempre van a haber partículas de polvo, y estas partículas de polvo al manipular el conector se van a pegar en la férula. Entonces es uno de los primeros problemas que tenemos con los conectores. El segundo es residuo de humedad. El residuo de humedad, ¿a qué se da? Pues trabajar en ambientes húmedos o también al hacer mal la limpieza. La limpieza de los conectores se debe hacer con alcohol isopropílico. Entonces, si no sabemos utilizar bien el alcohol isopropílico, lo que vamos a hacer es dejar esos residuos de humedad en el conector, residuos de alcohol isopropílico en la férula del conector. El tercero serían los residuos aceitosos. Estos residuos aceitosos por lo general están asociados a la manipulación de los dedos. Siempre tenemos grasa en los dedos, y si hacemos la manipulación y por alguna cosa llegamos a tocar la férula del conector, inmediatamente va a quedar afectado y va a quedar con residuos aceitosos del sudor. Otro de los causantes ya es el conector, cuando está, además de sucio, ya está afectado. Esto se genera y es una de las principales causas de afectación, y se genera ¿por qué?
Primero, por la mala manipulación del conector. El conector en la férula nunca se debe golpear contra nada, es decir, se me cayó el conector y se me golpeó con la mesa, inmediatamente el conector ya se pudo haber afectado, ya se pudo haber roto la férula, recordemos que es de cerámica. Otro de los daños es por limpiar el conector con materiales que no son los indicados para hacer esta limpieza. Entonces, por lo general, el material de la ropa, los overoles, la ropa, las camisas, los pantalones no son ideales para limpiar la férula. Cada vez que yo limpio la férula con algún material no deseado, la férula se empieza a rayar. Y si se llega a rayar en la parte donde se encuentra el núcleo del revestimiento, inmediatamente vamos a tener problemas de transmisión. También hay que tener en cuenta que los conectores tienen una vida útil. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que yo limpio el conector se va a ir afectando. Cada vez que yo lo limpio se va afectando. Entonces tienen un tiempo, tienen unos años de vida útil en donde ya después de muchas limpiezas el conector ya va a estar totalmente afectado. ¿Cómo puedo verificar eso? Pues hay una forma, y es tener el microscopio óptico. El microscopio óptico me va a permitir revisar el estado de la férula y pues me va a entregar como un resultado de la observación que él mismo hace. ¿Qué puede generar y cuáles son los problemas asociados a un conector afectado? Lo primero siempre van a ser las altas pérdidas de inserción. Esto quiere decir que si se me llega a rayar el núcleo, si se llega a rayar el revestimiento por donde va la información no va a pasar de ahí. La información lo que se va a generar es que se va a devolver por el conector. Entonces las pérdidas de inserción van a ser muy altas y esto me podría llegar a generar una caída dentro del enlace. Las altas reflexiones. Cuando vimos en fundamentos, la reflexión de la luz cuando pasa a través de un conector, revisábamos que el conector que tiene menos reflexión de luz o que me devuelve menos luz hacia el transmisor es el conector APC. Cuando los conectores están rayados, afectados o están sucios, lo que hace es que las reflexiones se van a incrementar y eso va a afectarme el desempeño del enlace. Y de igual forma me va a generar daños en los equipos de transmisión, es decir, también me va a generar de pronto algún daño en el equipo del cliente donde estoy conectando la fibra. ¿Por qué? Ya que cuando yo conecto al transmisor que tiene el equipo del cliente, la luz no va a poder salir, entonces la luz se va a devolver completamente y va a empezar a afectar el láser que genera la luz dentro del equipo. Entonces estas son las afectaciones más importantes que se pueden generar por un conector sucio o por un conector dañado. Esta es una de las imágenes donde podríamos, esto es lo que nos entregaría un microscopio óptico. Entonces vemos un conector completamente sucio en este lado. Eso es un conector que ha sido manipulado constantemente sin limpieza. Entonces antes de limpiarlo se veía de esta forma. Después de limpiarlo lo vemos de esta forma. ¿Qué pasa y por qué ya con la limpieza no es suficiente? Resulta que los conectores, al estar en manipulación sin limpieza, ellos constantemente son conectores de contacto, ellos siempre se tienen que tocar cuando los conecto a los dos. En esa conexión, si de pronto llega a quedar una partícula de polvo que sea como una pequeña piedra o algún tipo de polvo que ya es más robusto, cada vez que yo conecto y desconecto, la férula se va a ir rompiendo. Ese choque de conexión me va a ir rompiendo la férula. ¿Cuál es la forma ideal para hacer la limpieza de los conectores? Entonces tenemos diferentes tipos de limpiadores que diferentes proveedores, diferentes empresas fabrican, y estos son limpiadores en seco. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitan alcohol isopropílico, que ya vienen con un material interno que puede hacer la limpieza del conector sin llegarlo a rayar, por llegarlo a afectar. Y también debemos recordar que como los conectores vienen de diferentes tipos, el conector SC, conector LC, hay otros conectores que se llaman tipo MPO, que son multipuertos. Entonces estos debo utilizar el limpiador correspondiente. Para nuestro caso y en la red FTTH lo que más nos vamos a encontrar son conectores SC-APC, entonces utilizaríamos siempre el limpiador SC. Cada limpiador tiene 500 limpiezas aproximadamente, y una de las ventajas de los limpiadores es que solamente se debe pasar de 1 a 2 veces, es decir, un conector no debo hacerle 5 o 10 veces para garantizar que quede limpio, no. Con 1 o 2 veces que yo aplique el limpiador sobre el conector ya va a quedar completamente limpio.
Cuando las 500 limpiezas se acaben, él por uno de sus costados va a mostrar una cinta roja y yo ya voy a saber que se me acabó la cantidad de limpiezas que tenía ese elemento. Los limpiadores vienen tanto para limpiar el conector como para limpiar el puerto donde voy a hacer la conexión, entonces vienen con las dos formas. Él simplemente trae unas pequeñas tapas removibles, en donde si yo retiro esta primera tapa, pues voy a hacer la limpieza del conector, y si retiro la segunda, puedo hacer la limpieza del puerto de conexión. Aquí se ve uno de los ejemplos en la parte de abajo, se ve uno de los ejemplos de cómo se hace la limpieza de un puerto de conexión. Cuando no contamos con estos limpiadores, cuando simplemente vamos a hacer la limpieza de forma tradicional, como se ha hecho durante muchos años, debo tener dos elementos principales. El primer elemento es el alcohol isopropílico. ¿Y por qué alcohol isopropílico? Porque el alcohol isopropílico es un alcohol de alta pureza y de fácil evaporación, de rápida evaporación, y pues eso es conveniente dentro de la limpieza de un conector. No quiere decir que porque sea alcohol isopropílico entonces no voy a dejar residuos líquidos en el conector, no, también deja residuos líquidos en su evaporación. ¿Cuál es la forma correcta de hacer la limpieza con el alcohol isopropílico y los pañitos de limpieza? Los pañitos de limpieza son pañitos especiales, por lo general son de papel de arroz, que son ese tipo de papel es papel que no suelta motas, por eso tampoco se recomienda hacerlo con trapos, con la ropa o con otros elementos, porque sueltan motas y una mota me podría llegar a tapar el núcleo por donde va la información. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar los pañitos de limpieza y el conector, voy a mojar con alcohol isopropílico una parte del paño de limpieza, voy a pasar con firmeza, presionando con un poco de fuerza el conector en círculos, haciendo ochos, en forma lineal, no importa, la idea es que como si estuviéramos realmente retirando una mancha que tuviera el conector, y después lo pasamos por la parte seca del paño de limpieza haciendo exactamente lo mismo. Una serie de círculos, una serie de ochos, una serie de movimientos lineales para garantizar que no vayan a quedar ningún tipo de residuos en el conector. Esa es la forma tradicional de hacer una limpieza de un conector. Eso es lo que les explicaba anteriormente. Por ejemplo, aquí realizamos la limpieza de un conector con una bayetilla, haciéndolo en forma circular, y cuando revisamos con el microscopio pues vamos a ver que para el núcleo del revestimiento, que es la parte importante del conector, vamos a encontrar muchas partículas que ya quedaron adheridas por todas las partes del conector. Aquí las que realmente importan son las que quedaron dentro del núcleo del revestimiento. Estas son las que no van a permitir que la luz salga o ingrese al conector, y ahí pues se van a generar altas pérdidas de atenuación y los otros factores que vimos anteriormente. Y una de las prácticas más comunes, una de las malas prácticas más comunes, es hacer la limpieza de los conectores con la ropa, porque es la forma más sencilla. Esto no se debe hacer, esto sí que digamos que es una de las peores prácticas que podemos hacer con un conector, porque al hacer la limpieza del conector con la ropa no sabemos contra qué material lo estamos haciendo esa limpieza. Si el material es muy fuerte, pues primero vamos a rayar el conector, y para los materiales que son muy suaves como lanas o franelas, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar llenos de motas, y esas motas pues no van a permitir el paso de la luz a través del conector.